Buenas, acá les traigo el ejercicio 8 del práctico de dinámica rotacional, que trata de una rodadura sin deslizamiento. El ejercicio dice, el enunciado, dice que un rodillo de césped está compuesto por un cilindro sólido de radio R y masa M mayúscula, por el cual pasa un eje por el centro, ¿sí? Lo que tienen acá. Sobre este eje se ejerce una fuerza F. Sí, vemos que sobre el eje se ejerce una fuerza F, tenemos acá, la fuerza F. Dice, para que el rodillo gire sin deslizar por una superficie rugosa. Entonces lo que está pasando con el rodillo está girando, ¿sí? En una superficie rugosa está girando, ¿sí? Y no desliza. Entonces lo que tenemos es una rodadura sin deslizamiento. El ejercicio pide probar que la aceleración del centro de masa es igual a 2F sobre 3M y analizar qué sucede si la superficie no fuera rugosa. Bueno, acá tenemos un esquemita de la situación. Tenemos el rodillo, ¿sí? Sobre el eje se aplica una fuerza F, ¿sí? Es un rodillo de masa M y radio de giro R. Perdón, radio o distancia desde el eje de giro hasta el punto máximo, si es radio, le llamamos siempre, R. Y acá tenemos el momento de inercia es un medio de m por r cuadrado, y acá tenemos una imagen de la vista de frente, digamos, donde acá tenemos el eje de giro, ¿sí? Bueno, sobre el eje de giro se aplica una fuerza F, ¿sí? Que va a hacer que el rodillo se traslade. Y lo que tenemos es una suma de una rotación con una traslación. Vamos a tomar el eje positivo de nx hacia la derecha, ¿sí? Y lo que tenemos es que está sobre una superficie rugosa. ¿Qué quiere decir? Entonces, que el ejercicio, el rodillo va a... el rodillo de césped dice, sí, el rodillo de césped va a girar. ¿Por qué va a girar? Bueno, sobre este puntito que dibujé acá, ¿sí? Al ser la superficie rugosa, voy a tener una fuerza de roce en el sentido contrario a la dirección del movimiento, que va a generar un torque en el rodillo. O sea que va a generar una aceleración angular alfa. ¿Por qué un torque? Bueno, vemos que el punto de aplicación está acá, es en el rodillo y el piso, ¿sí? Y como la fuerza no está aplicada sobre el radio de giro o sobre el centro de masa, esto va a hacer que el sistema rote en sentido horario, ¿sí? Tenemos acá la fuerza y acá tenemos el brazo de palanca que mide R, en este caso, ¿sí? Y acá le pongo modo estático, ¿por qué? El coeficiente de roce es estático, ¿sí? El punto de aplicación de la fuerza va cambiando cada vez que va girando el rodillo, el punto va cambiando, el punto de aplicación de la fuerza, ¿sí? Por eso se llama modo estático y no dinámico. Bien, vamos a describir entonces con las ecuaciones para describir una rototraslación sin deslizamiento o una rodadura sin rozamiento. La sumatoria de fuerzas en X, vemos que tenemos la fuerza hacia la derecha y la fuerza de roce hacia la izquierda. Esto es igual a la masa total del rodillo por la aceleración del centro de masa, ¿sí? Bien, la sumatoria de torques, ¿sí? Dijimos que la única fuerza que realiza un torque sobre el rodillo es la fuerza de roce. La fuerza de roce por esta distancia, que es el radio, va a ser igual al momento de inercia del rodillo por la aceleración angular. Esto describe la rotación. Y además hay que agregar una condición más, que es la condición de no deslizamiento, que es que la aceleración del centro de masa tiene que ser igual a la aceleración angular por el radio. Fíjense que la aceleración del centro de masa termina siendo igual a la aceleración lineal. Esto pasa solamente cuando el rodillo no se está deslizando, ¿sí? Si por alguna razón el rodillo deslizara, ya esta cambiaría y tendríamos que tener otra relación entre las dos aceleraciones, ¿sí? Pero esta es una condición extra que se le da a este tipo de ejercicios para poder resolverlos. Entonces, la suma de una traslación más una rotación más el no deslizamiento me da una rodadura sin deslizamiento. Vemos rápidamente que tenemos tres ecuaciones, ¿sí? En donde tenemos la masa M como dato, el radio, bueno, el momento de inercia. Acá le pongo R, que es un rodillo, pero bueno, es el mismo que del disco o una rueda. Fíjense que, bueno, para resolverlo, para que nos dé esa relación, que la aceleración del centro de masa es 2F sobre 3M, básicamente lo que tengo que hacer es llegar a la primera ecuación despejando de las otras dos. Yo acá lo pongo medio rapidito, ¿sí? De acá despejo la fuerza de roce, ¿sí? Paso el radio dividiendo.
de la segunda. Voy a reemplazar el momento de inercia acá, ¿sí? Voy a hacer unas cuantitas. Acá, en vez de aceleración angular, pongo, bueno, aceleración del centro de masa sobre el radio, que la despejo de la tercera, ¿sí? Y una vez que despejé la fuerza de roce, que es 1/2 de la masa por la aceleración del centro de masa, me va a quedar, ¿sí? Lo sustituyo en la primera, me va a quedar esta ecuación de acá. Fuerza menos 1/2 de la masa por la aceleración del centro de masa, igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Entonces la fuerza me queda, voy a pasar esto sumando, ¿sí? Saco masa por aceleración del centro de masa como factor común y me queda 1 más 1/2 son 3/2, ¿sí? Y de acá voy a despejar la aceleración del centro de masa, pasando todo esto dividiendo, y me queda que la aceleración del centro de masa es 2 veces la fuerza sobre 3 veces la masa del rodillo, que es la expresión que nos pedía llegar y que nos describe la aceleración del centro de masa en una rodadura sin deslizamiento. Bien, ¿qué pasa si no hay rugosidad? Bueno, miremos acá un segundo, ¿sí? Fíjense que si el rodillo no tiene ningún tipo, o sea, si la superficie no tiene ningún tipo de rugosidad, lo que pasa con este sistema cuando yo le hago una fuerza en aquel sentido, no hay fuerza de roce, sino no hay nada que le aplique un torque al rodillo, entonces el sistema se va a mover, ¿sí? como uno solo, como un bloque moviéndose hacia la derecha, como teníamos en el ejercicio de dinámica. No va a haber una rotación, ¿sí? Al no haber fuerza de roce, ¿sí? El rodillo no va a rotar. Entonces la condición de no deslizamiento no se da, porque el sistema se desliza, y lo único que tengo es una traslación, ¿sí? Pero sin la fuerza de roce. Entonces la aceleración del centro de masa es directamente la fuerza sobre la aceleración del centro de masa. La aceleración del centro de masa es directamente la fuerza aplicada sobre la masa total. Entonces, cuando aplico la misma cantidad de fuerza entre las dos condiciones, la aceleración del centro de masa, cuando tengo solamente la aceleración, es mayor a la aceleración del centro de masa cuando tengo una rodadura sin deslizamiento.